contigo esta noche. Él está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Espíritu de Dios, fluye. Espíritu de Dios, muévete en esta casa. Espíritu de Dios, te invocamos. Espíritu de Dios, te necesitamos. Espíritu de Dios, aquí estamos delante de ti. Espíritu Santo, perdónanos porque te hemos fallado y ofendido, pero hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Ven y desarraiga, Espíritu Santo, de nuestras vidas lo que no te honra. Arranca de nuestros corazones lo que no te glorifica, lo que no te sirve. Vamos, levanta tus manos, levanta tu voz. Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Fluye, Espíritu Santo, fluye en este lugar, Dios. Llena esta casa, Padre, te lo rogamos. Llena este lugar, Dios, con tu hermosa presencia, Dios. Ven, Señor, ven, sopla en nuestras vidas. Aleluya. Quiero que levantes un aplauso fuerte a Dios. Jesucristo, bienvenido, cántale, a este lugar. Vamos, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu de
Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ese aplauso fuerte a Dios. Padre mío, te damos toda la gloria y la honra esta noche, Señor.
Reconocemos, Dios mío, que nuestros corazones son insaciables hasta que te conocemos a ti, Maestro. Porque cuando tú vienes a nuestros corazones, tu eternidad sacia la eternidad de nuestras vidas, Señor. Nada de este mundo que es temporal, que es terrenal y pasajero, puede saciar nuestra alma, sino solamente tú. Así que cuando nos acercamos a tu presencia, nuestra vida realmente cobra sentido, nuestra vida cobra fuerza, nuestra vida cobra propósito, Dios. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin dile, temor. tal y como somos, tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Reconoce lo que estás cantando, dile. Hoy nos acercamos sin temor. Díselo. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a Dios esta noche? Aleluya, Dios. Gracias, Padre. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Yo he orado y he meditado al Señor, y esta es la palabra que creo que Dios puso en mi corazón para compartir con toda la iglesia. Voy a invitar a los que trajeron Biblia que la abran conmigo en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Epístola del apóstol Pablo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando estén ahí me dicen amén. Muy bien, voy a leer a favor de todos ustedes. Dice así la palabra del Señor. Escuchen lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Quiero que haga esta oración conmigo. Padre celestial, por favor, háblame con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje bíblico quiero compartir una enseñanza que he llamado Volvamos a orar. Así se llama el mensaje de hoy. Volvamos a orar. Yo quiero decirle a usted
que me acompaña esta noche en este lugar, a los que nos ven detrás de las pantallas, volvamos a orar, volvamos a la oración. La oración es un principio fundamental en el cristianismo, en la vida de cada creyente. ¿Están de acuerdo con eso? Volvamos a orar. Así se llama el mensaje de hoy. Y quiero comenzar así. Escuchen esto. Dijo un predicador: si tú oras únicamente cuando estás en problemas, entonces estás en problemas. Te lo repito. Si tú oras únicamente cuando estás en problemas, entonces estás en problemas. Eso da cuenta, mis queridos hermanos, que la oración no puede ser algo eventual. La oración no puede ser algo ocasional. La oración no puede elevarse únicamente cuando estamos mal. En la vida cristiana, la oración tiene que ser un hábito permanente, un principio constante, continuo, fundamental. ¿Cuántos están conmigo en esto? Usted como creyente, según la Biblia, tiene la responsabilidad de orar y de orar todo el tiempo. El apóstol Pablo en distintas epístolas dice: perseverad en la oración. Luego dice: constantes en la oración. Y más adelante dice: orad sin cesar. Y todos esos versículos dan cuenta de que la oración es realmente importante. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, dice la Biblia, que le enseñó a los apóstoles una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así dice literalmente. Les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Paren ahí. Según ese pasaje, la oración es una necesidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es que muchos creyentes hoy tenemos la oración no como una necesidad, sino como una opción. De tal manera que hay creyentes que hoy no oran, mañana si no están muy ocupados, pasado mañana si no tienen pereza, más bien lo dejan para el próximo miércoles. Y el miércoles que van a orar se les presenta una invitación y los saca del momento de oración que iban a tener, y entonces la oración queda para el jueves. Pero el jueves se presentó algo más importante que orar, y entonces más bien va a orar el viernes. Y así se va posponiendo la oración y termina la oración convirtiéndose, hermanos, en una cosa opcional, en algo eventual, en algo esporádico. Y mis amados, no puede ser así. La oración tiene que ser una necesidad. Digan amén a eso. Como saber que hay que comer, como saber que hay que ducharse. Bueno, los que se duchan todos los días. Así tiene que ser la oración. Una necesidad. Como que si no oro me desespero. Como que si no levanto oración algo pasa en mí. Algo no está bien. Así, hermanos, tenemos que ver la oración. De hecho, en el pasaje que acabamos de leer, pues encontramos como tema central la oración. Pablo le escribe a Timoteo y de lo que le está hablando en este pasaje es sobre la oración. Ahora, un estudio básico de este texto que hemos leído nos enseña varios aspectos sobre la oración. Y en esta predicación, damas y caballeros, yo quiero que usted y yo desarrollemos un estudio bíblico muy sencillo. Mírame acá, en este mensaje hoy vamos a desarrollar un estudio bíblico sencillo acerca de este pasaje bíblico. ¿Y cómo vamos a hacer ese estudio bíblico? Lo vamos a hacer a través de preguntas sencillas que el mismo texto nos va a responder. Comencemos ahora mismo. Primera pregunta. La primera pregunta es ¿qué? Es decir, ¿qué nos presenta el pasaje que hemos leído? ¿Qué nos dice el texto que hoy acabamos de leer? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos presenta? Mira lo que nos presenta. Este pasaje nos presenta una exhortación a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias a Dios. Dicho de otra manera, lo que este pasaje nos está enseñando o nos está pidiendo es que oremos. Mira el que está a su lado, dígale oremos. Mire bien, vamos, mírelo, dígale oremos. Yo sé que usted no le entiende nada por el tapabocas y todo eso, pero oremos. Es necesario orar, mis amados. Oremos, amén. Es importante orar. Mire,
Yo he hablado con distintos pastores y creo que está pasando algo similar a lo que yo he sentido que viene ocurriendo en la iglesia. ¿Qué siente usted, pastor? Yo siento que después de la cuarentena muchos creyentes volvieron a congregarse, pero fríos espiritualmente. Incluso hay muchos líderes de la iglesia fríos, desanimados. Y eso se siente, al parecer, no solo en esta iglesia, sino en muchas congregaciones. Parece que la cuarentena no nos ayudó a meternos más con Dios, sino que nos ayudó a aumentar más la pereza. De hecho, la cuarentena nos ayudó a entender que la poca espiritualidad de muchos no era por falta de tiempo, sino realmente por falta de ganas. Porque todo el tiempo en cuarentena muchos estuvimos encerrados en casa y pudiendo aprovechar el tiempo, doblando nuestras rodillas para orar, lo que hicimos fue, perdónenme esta expresión, aplastarnos en el mueble, a ver películas todo el día y pegados del televisor o el celular. Y en lugar de orar al Señor, lo que hicimos fue dedicarnos a cosas terrenales. Y hoy el resultado es frialdad espiritual, desánimo, letargo espiritual. Y yo creo, mis amados, que no solo yo lo siento, sino que muchos también lo alcanzan a sentir, no solo en otros, sino aún en sus propias vidas. ¿Me siguen, sí o no? Por esa razón, hermanos, necesitamos orar, volver a unirnos como iglesia y levantar un clamor a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, lo que yo te estoy diciendo hoy es que yo necesito, es que yo quiero y es que yo te invito a que nos volvamos a unir y volvamos a tener tiempos de oración, volvamos a clamar a Dios, volvamos a levantar ruegos al Señor Todopoderoso para que Él cambie cualquier realidad que hoy estemos viviendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es importante. Mire, se hizo una investigación sobre los sonidos más desagradables, más incómodos para el oído humano. Y en el primer lugar, el sonido más desagradable era una persona cuando vomita. Es tan desagradable escuchar a una persona vomitar que el solo hecho de escucharlo provoca en nosotros también ganas de vomitar. En segundo lugar, estaba el sonido de un micrófono en distorsión cuando se eleva el volumen. Ese sonido es totalmente incómodo para el oído humano. Y en tercer lugar, no me lo van a creer, uno de los sonidos más incómodos para el ser humano es el llanto de un bebé. Se dice que cuando el bebé llora y no para de llorar, al instante comienza a incomodar tanto el oído humano que la mamá, el papá o los que están cerca del bebé buscan la manera de calmar al niño, porque no quieren más escuchar ese quejido, ese llanto. Ahora quiero que te concentres en esto conmigo. Cuando el niño llora porque le duele algo, porque tiene hambre o porque simplemente tiene caprichos, el niño no para de llorar hasta que la mamá o el papá lo atiendan. Así es el niño. Si toda la noche lo dejan sin atención, el niño llora y no para de llorar. Él llora hasta que su mamá o su papá lo atiendan. Hasta allá el niño está llorando. Cuando leí este artículo pensé, así tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que unirse a llorarle a papá, a clamarle a papá. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que papá responda, hasta que papá venga y nos atienda, hasta que Dios descienda de lo alto y haga algo sobrenatural en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero mis amados, esto requiere un compromiso. Ahora Pablo dice, exhorto ante todo. Esto no es una invitación. Esto es una exhortación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia que pastorea a Timoteo a que oren, a que levanten ruegos a Dios. Y mira lo que dice, exhorto ante todo. Esas palabras ante todo dan cuenta de una prioridad. La oración tiene que ser tan importante para nosotros que debe ser de nuestras prioridades. El problema, hermanos, es que hoy muchos creyentes no tienen la oración como una prioridad en sus vidas. No la tienen. Definitivamente no está como una prioridad la oración. Así que si le preguntamos a este pasaje, ¿qué nos presenta? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice este pasaje? Este pasaje nos presenta una exhortación a orar. Amén. Segunda pregunta, ¿por quién?
¿por quién debemos orar? Mírame acá. Debemos orar por nuestra vida, pero no solo por nuestra vida. También tenemos que orar por otras personas. Si le preguntamos al pasaje por quién debemos orar, el apóstol Pablo dice por todos los hombres, y luego especifica por los reyes y por los que están en eminencia. Ahora, Jesús lo llevó mucho más allá. Jesús dijo que debíamos orar los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pero también dijo que debíamos orar hasta por el que nos ultraja. Mírame acá, debemos orar por ese vecino que nos la tiene montada, perdónenme en esa expresión. Debemos orar por esa persona del barrio que lo único que hace es perjudicarnos. Hasta por ese vecino que nos cae mal, decimos aquí, nos cae gordo. Debemos orar al Señor, y eso incluye orar por todos los hombres. Pablo dice: oren. ¿Y por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. La iglesia tiene que orar por todas las personas. Ahora, los reyes y los que están en eminencia para nosotros hoy representan a los presidentes, a los gobernantes, a los que ocupan cargos de alta estima. Por esas personas usted y yo tenemos que unirnos a orar. ¿Dicen amén? Claro que sí. Mire, yo sé que más de uno de los que estamos aquí, cuando estamos en casa viéndonos una película que está muy emocionante, y de pronto a la mitad de la película se corta la transmisión para mostrar una alocución del presidente, muchos decimos: ya va a hablar este man, y lo pasamos de inmediato porque nos incomoda, nos choca que hable el presidente, porque no nos gusta, en fin, porque no es de nuestra preferencia, porque no queremos escucharlo. Y mira, yo no voy a entrar en cuestiones contigo si se puede criticar o no al gobierno, si se puede señalar algunas irregularidades o cosas que no te parece. Pero lo que quiero decirte hoy es que si tú criticas tanto al presidente, al gobernador o al alcalde, pues bien, hazlo, pero además de criticarlo, ora por él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ora por él. Claro que sí. Ora por el presidente, ora por el gobernador, ora por el alcalde. En tus oraciones, ora por las personas que desempeñan cargos públicos, cargos de autoridad. Hermanos, esto enseña la Biblia, que tenemos que orar por ellos. ¿Están de acuerdo conmigo? Es así. Tercera pregunta: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué debemos orar por los reyes, por los que están en eminencia? ¿Para qué? El apóstol Pablo dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, hay un propósito por el cual la Biblia nos invita a orar por todos los hombres y especialmente por los gobernantes. ¿Cuál es ese propósito, pastor? Vivir quieta y reposadamente. Escúchalo bien: vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Otra versión bíblica dice: oren por los que los gobiernan, para que la fe del evangelio pueda extenderse. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que esos gobernantes que se oponen al evangelio, cuando la iglesia se pone a orar, Dios cambia las decisiones de esos que nos gobiernan. Y mis amados, ahí la iglesia estamos en deuda. Estamos en deuda con Dios. ¿Por qué? Porque hoy muchos gobernantes, personas de influencia, senadores, congresistas, montan leyes antibíblicas, proponen leyes que favorecen el aborto, el matrimonio homosexual y una cantidad de otras leyes antibíblicas. Y la iglesia parece que está dormida, parece que no hace nada en contra de eso, cuando la iglesia tiene un poder espiritual sin precedentes. ¿Y cómo está ese poder espiritual, pastor? ¿Cómo lo obtiene? Orando, hermanos. Cuando la iglesia se une a orar y a comenzar a contrarrestar en oración esas leyes antibíblicas, esas propuestas del gobierno que van en contra de la palabra de Dios, mira, algo sobrenatural comienza a ocurrir. La iglesia comienza a tumbar esos planes satánicos de las tinieblas que quieren a través del Senado, del gobierno, de las leyes, imponerse en este país, en este departamento, en este pueblo. ¿Me siguen, sí o no? Mis amados, es que cuando la iglesia se une a orar, cambia realidades,
Cuando un pueblo que ora, la realidad a su alrededor es transformada. Es así, hermanos. Mire, por darles un ejemplo sencillo, muy básico, muy nuestro. En la época de la violencia en el municipio de San Rafael, por allá desde el año 96, 97, pasando por el 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ya a finales del 2004 comienza un poco a desvanecerse tanta violencia. Pero en esa época de la violencia hubo una noche fatídica, dicen los retóricos, fatídica noche, terrible esa noche. Se metieron los grupos subversivos al municipio, invadieron las esquinas del pueblo, rayaron las casas, pintaron, escribieron sus consignas, se metieron al parqueadero público municipal y quemaron los carros, prendieron fuego. Se rumoraba que iban a prender al pueblo. Un hermano de la iglesia me contó que de esta congregación varios hermanos, varios miembros se pusieron de acuerdo esa noche para orar a Dios y comenzaron a clamar a Dios que Dios los guardara esa noche, que Dios librara a este pueblo del mal. Y mis amados, mientras esos hermanos oraban, comenzó a caer agua, y el agua apagó el incendio, y el agua calmó los ánimos, bajó los ánimos de estos grupos subversivos, de tal manera que se fueron y la noche quedó así. Para muchas personas que haya caído agua fue una casualidad, pero para los creyentes en Dios no fue casualidad. Fue la manera en que Dios respondió esa noche para calmar los ánimos de los que querían destruir el municipio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ese es un claro ejemplo de que cuando hay una iglesia que se une a orar, mis amados, la realidad es transformada para bien de la iglesia. Por eso Pablo dijo, oren por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. De hecho, los reyes y los que estaban en eminencia en aquella época eran reyes y autoridades que se oponían al cristianismo, que perseguían a los cristianos hasta matarlos. Y Pablo les dice que oren por esos gobernantes. Yo me imagino a un creyente en aquella ocasión diciéndole a Pablo: pero ¿cómo vamos a orar por nuestros gobernantes si antes nos persiguen y nos maltratan? Y Pablo le responde: con más razón hay que orar por ellos. Con más razón hay que pedirle a Dios por esos gobernantes ateos que se oponen al cristianismo, para que Dios toque sus corazones, para que se conviertan, para que cambien sus decisiones en contra de la iglesia. ¿Cuánto me siguen, sí o no? Es así, hermanos. Mira, tenemos que orar. ¿Por quién? Por todos los hombres. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuarta pregunta: ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la razón para pedirle a Dios por los reyes y por los que están en eminencia para vivir quieta y reposadamente? ¿Cuál es la razón para pedir reposo, quietud en nuestro entorno? ¿Cuál es la razón, pastor? El pasaje dice: porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la respuesta. ¿Sabes cuál es la razón de pedirle a Dios que nos permita vivir quieta y reposadamente? La razón es porque a Dios le agrada esa oración. A Dios le agrada que su pueblo se reúna a orar para pedir quietud, para pedir tranquilidad, para pedir paz, para pedir piedad, para pedir honestidad. A Dios le agrada que su iglesia se ponga de acuerdo a clamar por estas cosas. Mire, un día Jesús llegó al templo, y en el templo Jesús encontró mesas, corrales, palomas, corderos, hombres vendiendo y cambiando, hombres comprando y llevando dinero. Esto le enfureció a Jesús de tal manera que Jesús volcó las mesas, abrió los corrales, espantó las palomas, echó las ovejas y luego regañó a todos los que estaban en el templo, diciéndoles: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Mis amados, ese pasaje tiene mucho que enseñarnos. Por ejemplo, este lugar es llamado casa de oración. Y si esto es una casa de oración, ¿qué se hace en la casa de oración? Se ora.
A este lugar debemos venir a orar, y a orar no solo por nosotros, sino a orar por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia. A este lugar venimos pensando no solo en nuestra vida, pensando en los demás, pensando en el pueblo en el que habitamos, pensando en el territorio en el que estamos presentes. A este lugar venimos pensando en el otro. Pero cuando tú vienes pensando solo en tu bienestar, cuando tú vienes pensando solo en tu comodidad y no te quieres comprometer y no quieres dar un paso adelante para orar, para meterte con la iglesia, para unirte con la congregación y elevar un clamor a Dios, entonces tú eres parte de la cueva de ladrones. Ya esto no es una casa de oración, sino que la estamos volviendo cueva de ladrones. Cuando pensamos solo en nuestro bienestar, cuando no queremos comprometernos con los propósitos de Dios, con lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así, hermanos. Es que a Dios le complace cuando en su casa se viene a hacer lo que Él pidió, a escuchar la palabra, a adorar al Señor, a levantar un clamor al cielo. Eso le complace a Dios. Pero cuando usted viene solo pensando en su bienestar, cuando usted viene solo pensando en lo que usted quiere, lo que a usted le hace falta, mis amados, ese no es el propósito. Está bien que usted necesita sanidad, economía, empleo, milagros, y puedes pedírselo a Dios. Pero además de eso, pide al Señor por otros. Ora al Señor por otras personas. ¿Dicen amén? Quinta pregunta: ¿dónde debemos orar? El pasaje responde: en todo lugar. Pablo dice en el versículo 8: quiero pues que los hombres oren. ¿Dónde? En todo lugar. Escúchalo bien, en todo lugar. Los cristianos debemos orar en todo lugar. No importa. Debemos aprender a orar donde quiera que vayamos. Debemos orar en la casa, en la iglesia, hasta en el trabajo, en la calle y en cualquier lugar donde vayamos a pasear. Debemos orar. Amén. El cristiano no ora solo en la iglesia. Tiene que orar en todo sitio donde se encuentre. ¿Estamos de acuerdo? Es así. Un hombre dijo: la oración es como una reina que puede entrar cuando quiera delante del rey y lograr lo que le está pidiendo. Esa es la oración, como una reina. Si la oración es como una reina que entra cuando quiere donde el rey y logra lo que está pidiendo, mis amados, entonces usted y yo tenemos que orar todo el tiempo y en todo lugar. Hay que orar, hay que levantar oración a Dios. Eso es muy importante. Y sexta y última pregunta: ¿cómo? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos levantar oración? El mismo pasaje responde: levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Pablo dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú y yo oremos, procuremos estar bien delante de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando usted está mal delante de Dios, usted va a sentir que en su oración hay como un estorbo, hay como una barrera. Y eso no es solo espiritual, hasta psicológico. Mira, te lo explico así: como un niño que está muy rebelde, muy desobediente a sus padres. Un día ese niño rebelde quiere acercarse a su papá para pedirle una moneda, pero la culpa de su rebeldía lo acusa de tal manera que le roba la confianza para acercarse a su papá. Es más, el niño piensa: le voy a pedir una moneda a mi papá, pero seguro me das una juguetera. En cambio, cuando el niño obedece, cuando el niño complace a su papá y a su mamá, hace caso, su obediencia lo llena de tanta confianza que él no tiene barreras ni tampoco estorbos para acercarse con confianza a su papá y pedirle una moneda. Es más, el niño piensa: voy a pedirle una moneda a mi papá y seguro me da un billete. Esa es la confianza que tiene el niño, porque el niño sabe que no ha desagradado a su papá. Así más o menos es lo que Pablo nos dice. Vea, cuando oren, levanten manos santas y vayan sin iras y sin contiendas. Es que cuando tú vienes a orar con iras contra alguien,
con contiendas que has tenido con alguien de tu casa, o incluso sin manos santas, mis amados, vamos a sentir una barrera en nuestra oración, un estorbo para que nuestras oraciones lleguen al cielo. Por eso es fundamental a la hora de orar siempre reconciliarnos con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados y ahí sí clamar a Dios por las peticiones que traemos. ¿Dicen amén? Ahí está, mis queridos hermanos, el estudio bíblico que hemos hecho hoy de este pasaje. 6 preguntas. Número 1, ¿qué? ¿Qué nos presenta el pasaje? Una exhortación a orar. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable a Dios. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Y cómo? Levantando manos santas, sin iras ni contiendas. A través de estas preguntas que hemos respondido hoy, mis amados, yo quiero decirle a ustedes: volvamos a orar. Volvamos a orar, hermanos. Mire, yo no sé cómo esté su tiempo de oración. Yo no sé cuánto tiempo usted le está dedicando a Dios todos los días. Pero independiente de cuál sea la respuesta, yo quiero decirle a usted que me está viendo, que está aquí: volvamos a orar. Volvamos a agendar un tiempo para nuestra oración. Volvamos a determinar tiempos firmes de oración y que nada los interrumpa, ni la invitación de un amigo, ni un paseo espontáneo, ni un compromiso previo, que nada interrumpa esos tiempos de oración. La oración no puede ser una opción, tiene que ser una necesidad, tiene que ser un hábito, tiene que ser constante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso tiene que ocurrir, hermanos, con nuestra oración. Oremos y oremos por todas las personas, por todas las personas. Mire, hay gente en esta iglesia que me ha dicho: pastor, yo quiero orar, pero cuando yo oro, al momentico se me acaban las palabras y ya no sé qué más decirle a Dios. Cuando hay gente que me dice eso, yo le respondo: hermana, usted necesita 2 cosas. ¿Qué, pastor? 1, leer más la Biblia. Cuando usted lee más la Biblia, a usted no se le van a acabar las palabras para orar. Usted va a recordar versículos y sobre la palabra usted va a orar, va a orar, va a orar. Y 2, usted necesita comenzar a incluir personas en su oración. Ore por otras personas. Comience a interceder por sus vecinos, por sus familiares, por sus amigos. De hecho, cuando usted ora por otras personas, su oración se vuelve más extensa, su oración se vuelve más profunda, su oración se vuelve más agradable. Ore por otras personas y verá. Comience a orar por sus vecinos, por sus familiares, por sus amigos, y usted va a sentir que su oración cambia. Usted va a sentir que su oración es mucho mejor. Hágalo. Hágalo, hermanos, porque esto nos está diciendo la Biblia. Termino con esto. Termino aquí. Un pastor recorrió toda la ciudad caminando para visitar a una hermana que vivía postrada en una cama. Cuando el pastor llegó a la casa, le dijo a la hermana: hermana, perdóneme por haber llegado tarde. Se me dañó el vehículo y tuve que recorrer toda la ciudad caminando. Por eso llegué tarde. La hermana sonríe y le dice: pastor, no se preocupe, yo también acabo de recorrer toda la ciudad y acabo de llegar. El pastor pregunta: ¿y cómo? Si usted no se puede mover de la cama, ¿cómo me dice que ha recorrido toda la ciudad y acaba de llegar? La hermana dice: claro, pastor, es que yo todos los días recorro la ciudad en oración, barrio tras barrio. Oro al Señor por cada sector de esta ciudad. Y mis amados, creo que la iglesia tenemos que hacer lo mismo. En la iglesia tenemos que ponernos de acuerdo de nuevo para orar. En la iglesia tenemos que unirnos de nuevo para levantar un clamor a Dios por las veredas, por el municipio, por los barrios, por las familias, por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por los ancianos. Hay tantas cosas por las que la iglesia debe orar que estamos cogidos de la tarde. Estamos cogidos de la tarde. Deberíamos comprometernos todos a orar más en nuestra casa, pero incluso en la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, nunca hubo un despertar espiritual en ninguna ciudad si primero no hubo oración. Nunca
hubo un avivamiento en las congregaciones si primero no hubo personas que se pusieran de acuerdo a orar. Lo que quiero decirte es que los grandes avivamientos de la historia, los grandes despertares espirituales que provocaron milagros, transformaciones, cosas asombrosas, se dieron después de que hombres y mujeres pasaron mucho tiempo en oración. Y hermanos, si queremos ver a un municipio transformado, una iglesia creciente, familias saludables, jóvenes victoriosos, niños que crecen en el temor de Dios, es necesario que en esta iglesia hayan hombres y mujeres que nos comprometamos más con la oración. Hoy les digo a todos ustedes que me escuchan, que me ven, volvamos a orar. Cierra tus ojos un momento y démosle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora de la noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque yo sé que tú estás aquí hoy escuchando nuestro ruego, atendiendo a nuestra oración, Dios. Esta noche he compartido la palabra que has puesto en mi corazón. Esta palabra la hemos llamado volvamos a orar. Y es un llamado, Señor, a que despertemos de nuevo a la oración. Es un llamado, Señor, a que volvamos otra vez a practicar la oración. Y que en nuestra oración, Señor, no oremos solo por nuestras vidas, sino que oremos también por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tu palabra nos enseña, Dios mío, que es necesario que los hombres oremos en todo lugar y levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Esta es la palabra que hoy has traído a nuestros corazones. Y yo te ruego, Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos sobre esta iglesia. Ven y dale vida a todo valle de huesos secos en el nombre de Jesús. Y conviértenos en hombres y mujeres de oración, que interceden, que claman a ti, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, recibo esta palabra y hoy te pido, Dios, que me ayudes a practicar la oración como enseña tu palabra. Ayúdame a orar por todos los hombres, para vivir quieta y reposadamente, porque esto te agrada a ti, Dios. Ayúdame a orar levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Y ayúdame a orar, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Tú que produces el querer como el hacer, despierta en mi corazón el anhelo por la oración. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Démosle un aplauso muy fuerte a Dios. Amén.